y baluarte de la fe entre las mujeres de Villa Francisca y yo sé que de muchos otros lugares. Me enorgullezco de estar entre ustedes, de ver la obra cumplir 81 años, que no es tan fácil decir, en medio de una sociedad donde cada día las iglesias mismas se desintegran, se dividen, se divorcian, así como se divorcian las parejas hoy día, con esa liviandad, lastimosamente. Pero gracias al Señor que la antorcha de Villa Francisca sigue encendida a través de las luchas, las tribulaciones, las pruebas. La obra del Señor sigue adelante y me da mucho gozo del poder ser parte, hija de Villa Francisca, y a pesar de que ya casi hacen, créalo o no, 30 años que salí de allá, me parece que fue ayer, y nunca, por la gracia del Señor, me he desconectado. Es increíble el impacto que pueden tener siervos fieles y una iglesia local en la vida de una persona. Es la única iglesia que conocí en Dominicana cuando me convertí. Ahí di mis primeros pasos, ahí fui creciendo. Y bueno, toda obra tiene sus defectos, como toda persona, pero yo no se los vi. El Señor me veló los ojos, yo solo vi lo bueno, lo absorbí, y eso es tan importante para los nuevos creyentes. Ocúpense en los nuevos creyentes de que puedan absorber una vida cristiana sana de la iglesia local, donde también tantas personas tienen tan mal concepto de la iglesia. Yo alabo al Señor por Villa Francisca y todas ustedes. Ciertamente en la noche de hoy tenemos el tema Sostenidas por su gracia, es el tema de la conferencia en general de estos 81 años, según tengo entendido. Y pensaba en la gracia de Dios, porque realmente es un término que abarca bastante, ¿verdad? Y a menudo cuando pensamos en la gracia de Dios, nos limitamos a pensar en la gracia salvadora de Dios. Y ciertamente, gloria a Dios, porque con ella empieza la vida cristiana, por la gracia de Dios, ¿verdad? Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y tenemos que pensar en la gracia salvadora de Dios. Pero en realidad, la gracia envuelve toda nuestra vida y envuelve todo el quehacer de Dios, de manera que no se limita o termina con la salvación del creyente en el momento que pone su fe en nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios se ha manifestado desde la eternidad pasada, ¿verdad? Cuando Dios, en su plan magnífico, decide que el hombre goce de su gloria y disfrute en su presencia y a su lado. Y opera el plan de redención para que el hombre pueda ser partícipe, ¿verdad?, del deleite de estar en su presencia junto con todo lo demás que él había creado. Así que la gracia de Dios se ha manifestado desde la eternidad pasada y opera en y sobre el mundo entero. Creyentes y no creyentes, la naturaleza, todo cuanto Dios ha creado existe y subsiste por la gracia de Dios. Pero sobre todo se manifiesta en la vida del creyente desde su llamado para salvación, desde su llamado a la fe y durante todo el trayecto de su vida hasta su encuentro en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición, ¿verdad? Que nosotros podamos caminar y habitar en la gracia de Dios. Juan, por ejemplo, cuando se refiere a la gracia o cuando menciona la gracia, ¿verdad? En Juan capítulo 1 y versículo 14, al referirse a nuestro Señor Jesucristo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro Señor Jesucristo es lleno de gracia, pero dice también el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. De manera que Dios, la Trinidad de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es gracia sobre gracia. Pero también el apóstol Pedro, en su primera carta, al hablar de la gracia de Dios, en el capítulo 4 y versículo 10, en la parte B, dice, bueno, vamos a leerlo completo. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores
de la multiforme gracia de Dios. Juan habla de gracia sobre gracia, que Jesucristo es lleno de gracia. Y Pedro habla de la multiforme gracia de Dios. Eso implica que la gracia de Dios abarca mucho más que la obra salvífica en la vida del creyente. Que la obra de la gracia de Dios envuelve muchas áreas, muchas facetas. De manera que al hablar de la gracia de Dios podemos rebuscar en la palabra y vamos a encontrar diferentes tipos o manifestaciones de la gracia de Dios expresada en ella. Yo encontré por lo menos 7 que quisiera mencionar. En primer lugar, tenemos lo que es la gracia común. La gracia común es la gracia que Dios dispensa en toda su creación a creyentes y no creyentes, a toda su naturaleza, ¿verdad? Por su gracia el sol sale cada día para todos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5 y versículo 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios tiene una gracia común o general que alcanza y que es beneficiaria de ella toda su creación, toda criatura, ¿verdad? Sea creyente o inconverso. Eclesiastés capítulo 9, versículo 2 dice, todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío. O sea, la bendición ocurre al impío y al creyente, ¿verdad? Al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura como al que teme el juramento, ¿verdad? Y porque Dios dispensa esta gracia a todos, muchos consideran que como les va bien, no necesitan de Dios. Pero eso es la gracia común de Dios abierta para todos. Hay otra gracia, ¿verdad? Que es más específica, que es la gracia salvadora de Dios, que es la gracia dirigida a aquellas que han sido escogidos para ser hijos de Dios, para formar parte del pueblo de Dios cuando somos presentados con el evangelio y respondemos afirmativamente a la invitación de Dios. Dice Efesios, un pasaje que todos conocemos muy bien, capítulo 2 y versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahora de la fe salvífica, de la gracia salvífica, ¿verdad? De esa gracia que cuando escuchamos el evangelio, tocando la puerta de nuestro corazón, abrimos y aceptamos a Cristo, y eso nos posiciona ya en otra relación, en otra calidad frente a Dios que meramente de criatura que goza de una gracia común. Pero también encontramos en la palabra de Dios la gracia santificadora de Dios. Dice la palabra, santifícame con tu verdad. Tu palabra es verdad. Podemos buscar en Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la santificará hasta el día de Jesucristo. O sea, Dios nos salva, Dios posee, Dios dispensa la gracia común para todos. Dios salva mediante su gracia salvadora a aquellos que responden afirmativamente al evangelio, y Dios también bendice mediante la obra santificadora de purificación, haciendo al pecador que ha rescatado cada día más semejante a él por medio de la purificación que ocurre por medio de su palabra y la obra del Espíritu Santo, cosa que no está ocurriendo con el que no ha recibido la gracia salvífica de Dios, ¿verdad? También encontramos en la palabra de Dios la maravillosa gracia, como dice el himno, ¿verdad? O gracia milagrosa. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos. Vamos a ir rapidito al libro de los Hechos, ¿verdad? Todos conocemos el suceso allí con Esteban, ¿verdad? Hechos, capítulo, déjame ver que anoté, 6 y versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo hacía por la gracia que Dios le había dado,
y el poder, ¿verdad?, para realizar estas cosas. Así que tenemos también la gracia maravillosa o milagrosa que Dios dispensa a los que son parte de su pueblo. Pero también tenemos la gracia ministradora, la que encontramos en Primera de Pedro, donde estábamos hace un momentico. Vamos a ir a Primera de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 4, dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, el don es un favor inmerecido, un don, ¿verdad? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos acceso a esa multiforme gracia de Dios y mediante ella Él nos equipa con dones para servir a su pueblo y para alcanzar al perdido. De manera que también hablamos de la gracia ministradora de Dios que Él dispensa a los creyentes. Pero también tenemos la gracia providencial de Dios, ¿verdad? Esa gracia que mediante la cual Dios provee y dispensa todo a sus hijos. Vamos a ir a Filipenses capítulo 4 y versículo 19, dice allí: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, está justo después de Hebreos. Santiago, capítulo 1, y el versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto, la providencia de Dios nos provee de todo lo necesario para vivir la vida cristiana. Y segunda de Corintios, capítulo 9, segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 8, dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La gracia providencial de Dios que Él dispensa a sus hijos para que no les falte nada, ¿verdad?, en su ministerio, en su servicio y en su ejercicio de la vida cristiana, ¿verdad? No estamos hablando de lo material, estamos hablando para el desempeño de una vida cristiana acorde a los preceptos y la vida que Dios espera de nosotros. No implica eso que Él no provee también cosas materiales, pero como nuestra mente es tan rápida para irse a eso y excluir lo espiritual, quise hacer el énfasis. Entonces también tenemos la gracia providencial, la gracia común, la gracia salvadora, la gracia santificadora, la gracia maravillosa o milagrosa, la gracia ministradora, la gracia providencial y la gracia sustentadora de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 dice el apóstol Pablo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, el apóstol Pablo, en una necesidad apremiante, oraba por algo que desconocemos cuál era ese aguijón, y Dios le responde: bástate mi gracia. O sea, aún en medio de las dificultades, en medio del dolor, la gracia de Dios nos sostiene, nos sustenta y es suficiente para nuestra vida de fe. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 16, Hebreos 4, 16, sobre esta gracia sustentadora, 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Un versículo muy conocido de todas. La gracia que nos sostiene en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, las tribulaciones, las enfermedades.
cuando nuestras rodillas flaquean, cuando nuestra fe tambalea, la gracia de Dios nos sostiene. Es una doctrina que va mano a mano con la seguridad eterna del creyente, porque la gracia de Dios es la que nos sostiene en nuestra fe cristiana, en nuestra vida diaria. Así que, como podrán ver, esto habla de la multiforme, de la abundante gracia de Dios, de las diferentes manifestaciones de la gracia de Dios a disposición del creyente, ¿verdad? De manera que no hay área de la vida y trayectoria cristiana que no esté respaldada y afectada por la gracia de Dios. Su gracia, mis hermanas, nos envuelve porque Él es el Dios de toda gracia. Dice Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él es, nuestro Dios es, tu Dios y el mío, es el Dios de toda gracia. Y como es el Dios de toda gracia, de la multiforme gracia, Él dispensa y pone a nuestra disposición esa misma gracia para que su pueblo se pueda sostener y para que su pueblo sea equipado para la vida cristiana, que como tú y yo sabemos, es hermosa, pero no es fácil, ¿verdad? Solo agarradas y asidas de la gracia de Dios, de la mano sustentadora de Dios, podemos navegar la vida cristiana con algo de éxito, ¿verdad? Porque cuántas veces no caemos y nos tenemos que volver a levantar e ir delante del Señor a pedirle perdón, que nos limpie, que nos lave, que nos restaure para seguir hacia adelante en sus caminos. Así que todas estas manifestaciones de la gracia de Dios están interconectadas entre sí. La gracia salvadora nos habla de la salvación que hay en Cristo Jesús y abre la puerta, ¿verdad?, a que entremos a la fe mediante esa gracia que Él nos ofrece mediante el sacrificio de Cristo. Una vez que venimos a los pies de Cristo, su gracia santificadora empieza a trabajar para hacernos más a la semejanza de su Hijo, ¿verdad? Esa imagen que fue tan marchitada por causa del pecado y que el Espíritu Santo continuará perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, somos una obra en proceso, Dios no ha terminado. De manera que nos damos cuenta en la medida que exploramos y vemos un poco de estas diferentes manifestaciones de la gracia de Dios, que ellas están obrando para el bien y la purificación de nuestra vida, para ayudarnos a vivir la vida cristiana. Así que Dios ha provisto las manifestaciones de su gracia, por un lado, para dar progresión y cumplimiento, en primer lugar, al plan de Dios en Cristo Jesús, del cual tú y yo somos parte. De lo contrario, seríamos llevadas al momento de creer. Pero Dios ha trazado un plan mediante el cual ya te alcanzó a ti, me alcanzó a mí, y nos ha incluido dentro de su equipo, dentro de su pueblo, para seguir realizando ese plan. De manera que la manifestación de la gracia de Dios, en primer lugar, es para dar progresión y cumplimiento a su plan de redención. Y en segundo lugar, para incidir en la vida y el caminar de su pueblo, para que sean equipados para vivir la vida cristiana agradable a Dios y en servicio de su pueblo y de los que aún faltan por venir a los pies de Cristo. De manera que Él ha hecho a sus escogidos parte de su obra y nos ha dado participación en ella para alcanzar los propósitos eternos que Él tiene propuesto. De manera, mis hermanas, que a la luz de esto no podemos ver las circunstancias de nuestra vida, las circunstancias diarias, particulares, mundanas, ¿verdad?, como sucesos irrelevantes, aislados o desconectados de la gracia y los propósitos de Dios.
Por mundana que sea la tarea. A lo mejor usted piensa que con atender su casa, eso no es relevante para el plan de Dios. Que ser honesta, que ser pura, íntegra, que nada tiene que ver con el plan de Dios. Y nada más equivocada que eso, mi hermana. Todo en la vida del creyente tiene incidencia en el plan de Dios, porque nuestra vida conforma parte del plan que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo. Y eso lo podemos ver claramente en la vida de Ruth, por ejemplo, un libro tan corto, pero muy sustancioso. La mayoría de nosotras, si no todas, conocemos bien la historia de Ruth, desde las escuelas dominicales, ¿verdad? Infantiles hasta de adultas, y las veces que se predica sobre el mismo libro y los diferentes capítulos en las reuniones de damas, por lo que haciendo uso de ese conocimiento solo nos vamos a referir a Ruth sin entrar necesariamente en el libro. Pero entiendo que es una historia bien sabida, bien conocida de todas nosotras, ¿verdad? Cuando vemos la vida de Ruth y analizamos y pensamos en su vida, los problemas que surgieron, podemos ver la multiforme gracia de Dios que acabamos de describir, ¿verdad? Una mujer moabita que es incluida en la fe, viene a la fe salvadora de Cristo Jesús, y como le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Y abraza al Dios de Noemí, de su suegra. Y cuando vemos la historia de Ruth, es importante verla, al igual que nuestra vida, como una línea que tiene dos lados. De un lado de esa línea, de la línea de la historia, está el plan de redención de Dios, el plan que desde la eternidad Él trazó, que va desde este punto y va a llegar a su culminación, ¿verdad? Cuando finalmente Él se manifieste, nos lleve consigo y habitemos eternamente para siempre con Él, ya de fin al mal, a Satanás, a la muerte, etcétera, ¿verdad? Entonces Dios tiene un plan de redención que ha trazado desde la eternidad pasada. Esa historia queda de un lado de la línea. Cuando vemos la historia de Ruth y nuestra vida, veámosla, debemos de verla del otro lado de la línea. De ese otro lado de la línea de la historia, y se lo hago así un poquito gráfico para que podamos captar bien la idea, ¿verdad? Están los sucesos diarios que ocurren en las naciones, en los pueblos, en tu vida y en la mía, las cosas mundanales que pasan, que parecen no tener sentido muchas veces, que no entendemos y que parecen estar desconectadas de la historia general que está por encima de la línea. Bueno, mis hermanas, cuando vemos la vida de Ruth y estudiamos el libro, nos damos cuenta que aún los detalles más aparentemente pequeños e insignificantes o drásticos y funestos estaban todos entrelazados con la historia que está por encima de la línea. Nada en la vida por debajo de la línea de la vida diaria de Ruth fue fortuito. Nunca estuvo desconectada del plan eterno de Dios, aunque ella no lo veía así ni lo comprende. Nosotros lo vemos hoy porque tenemos la palabra. Pero así será cuando vayamos a la presencia de Dios y podamos comprender todas esas cosas que no entendemos, que nos han pasado, por qué pasaron, y entonces, ahora tiene sentido, ¿verdad? Cuando analizamos la vida de Ruth, por ejemplo, nos damos sentido por qué tenía sentido que muriera su esposo, que se quedara con su suegra, que se casara con Boaz, el pariente redentor, que la incluye dentro del pueblo de Dios, a una pagana dentro del pueblo de Dios, y eso nos habla de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios, la progresión del plan de Dios, ¿verdad? Y que luego de ella sale de donde vendría nuestro rey David. Todos conocemos bien la historia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era necesario, a pesar de lo funesto de la muerte de su esposo y del de Orfa y de la amargura de Noemí, que parecían cosas, tanta tragedia, pero qué Dios de amor es este, ¿verdad? Dios estaba obrando de este lado de la línea de la historia para satisfacer sus demandas conforme al lado de arriba de su línea de la historia. Cuando vemos la historia de nuestra vida así,
entonces los eventos que ocurren en ella tienen otro sentido. Ya es diferente, tienen otra connotación. De ese lado de la historia de acá, como la de Noemí, estamos tú y yo, con nuestros altibajos. Están nuestras iglesias con sus luchas, ¿verdad? Con todo lo que hacen. Y lo importante de esto es que podamos entender que así como la vida de Ruth, nuestras vidas también, como escogidas de Dios, están hiladas y atadas y entretejidas con la temática general del plan de redención de Dios. Esto es importante. En primer lugar, porque me advierte de la relevancia sin igual que tiene mi vida en los propósitos de Dios. Mi vida tiene relevancia. Aún esos detalles que aparentemente son irrelevantes, que yo no entiendo, han sido diseñados por Dios con un propósito. Porque nada en la vida cristiana es fortuito para el creyente. Al yo reconocer la relevancia de mi vida dentro del plan de Dios, aunque yo no lo entienda, ¿verdad? Eso redirecciona mis pasos, me da una conciencia dependiente y una mirada expectante hacia la persona y la obra de Cristo. Porque cuando entiendo que mi vida está hilada y entretejida con el plan de Dios, ya yo observo mi vida desde otro punto de vista, porque la empiezo a mirar desde el punto de vista de Dios. También es importante porque me indica que los eventos de mi vida no son cabos sueltos o casualidades, sino causalidades con impacto dentro de la historia y los planes de Dios. Dios así lo ha diseñado. En tercer lugar, porque me asegura que los eventos de mi vida tienen un propósito de bien, conforme nos dice Romanos 8:28. Y como nos dice, vamos a leerlo porque a menudo lo leemos cortado, ¿verdad? Dice Romanos 8:28 y sabemos, o sea, con certeza, con seguridad, con todo conocimiento, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por ahí dicen en el mundo, si todo sucede por un motivo, ni modo que no fuera así. Otros dicen, eso sucedió para bien. No, a los que aman a Dios y conforme a su propósito han sido llamados. Esto no está hablando de los de la gracia común o general. No, Dios sí usa eso, pero eso no implica que eso va a obrar bien para ellos, ¿verdad? Pero Dios lo ha diseñado para que obre bien para nosotros. Obró bien para Ruth el haber perdido a su marido. De otra manera, ella no hubiera sido incluida dentro de la familia de la fe, como lo fue a través de Boaz, el pariente redentor. Interesante, ¿verdad? Entonces me asegura, ¿verdad?, que no hay casualidades, sino causalidades dentro de mi vida y el plan de Dios, y que todo va a obrar para bien. En cuarto lugar, porque me muestra que Dios, como perito arquitecto, se tomó el tiempo de diseñar minuciosamente la historia de mi vida y ha conectado los eventos con su trama general de la historia y el plan de redención que Él está desarrollando. De manera que mi vida tiene sentido, tiene dirección, tiene significado y tiene propósito. Ya no vivo para mí, como decía el apóstol Pablo, sino para él, ¿verdad? Uno ya el creyente no vive ni muere para sí, sino que somos del Señor. Estamos ahora viviendo su historia, no la nuestra. El inconverso vive su historia, pero nosotras vivimos la historia de Dios, ¿verdad? En quinto lugar, porque me enseña que los eventos de mi vida no son para servir los propósitos personales y egoístas míos, sino para los fines gloriosos de Dios. Y eso ya también le da un matiz distinto a mi vida. Y en sexto lugar, entre otras cosas, porque nos enseña que el sentido de nuestras vidas obedece a una historia mayor y de trascendencia.
que el de los afanes temporales, las trivialidades y banalidades de esta vida. ¿Cuánto tiempo nos llevan las trivialidades y banalidades de esta vida, verdad? De nuestro tiempo. Tiempo que pudiéramos estar utilizando para realmente conectarnos más efectivamente y más rápidamente con los propósitos que Dios está desarrollando en su historia a través nuestro, con nuestra participación, de lo cual nos debiéramos de sentir más que contentas y orgullosas. Qué reconfortante es, hermanas, al pensar en estas cosas, es saber que Dios está al mando y al control de nuestras vidas y de nuestro destino, ¿verdad? Yo no tengo que crear mi destino, yo no lo puedo crear porque ya Dios anticipadamente lo diseñó y aseguró que iba a ser para bien. Aunque en este mundo hayan cosas malas que tengan que ocurrir, pero Dios tiene fines de bien, ¿verdad? Para nuestras vidas. Y qué reconfortante también es saber que cada día es un regalo en el que podemos descansar en los brazos de nuestro amante pastor. Que cada día es un regalo en el que vamos descubriendo la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Y lo hacemos eso mediante la lectura de la palabra, mediante la oración, mediante la reunión corporativa con nuestros hermanos en la iglesia, la predicación del evangelio y mediante la guía del Espíritu Santo. Es la manera de poder descubrir la voluntad y la dirección que Dios tiene para nuestra vida. De manera que podemos descansar, mis hermanas, en la multiforme gracia del Señor, sabiendo que su gracia nos sostiene. No tenemos que afanarnos por construir nuestra historia, sino seguir la que Dios ya empezó. Aquel que empezó en vosotros la buena obra, oigan bien, Él empezó la historia. Él está continuando la historia. Y Él va a concluir la historia. De manera que nosotros no tenemos que tratar de inventar la historia de nuestra vida. Dios ya la escribió. Aquel que empezó en pasado, ya Cristo le empezó en vosotros la buena obra, será fiel al completarla, al llevarla a cabo, al llevarla a su destino final, ¿verdad? En Cristo Jesús. No tenemos que andar a tientas, inventando y buscando cuál es el siguiente paso en nuestra vida, sino que sabemos que estemos en abundancia o escasez, en salud o enfermedad, en tribulación o angustia, seamos solteras, viudas, casadas, divorciadas. No importa si estamos en nuestro país o alejados de él, entre nuestra familia o alejados de nuestra parentela, Dios está con nosotras y no nos abandonará. Y Él sostiene nuestra vida y sostiene nuestra suerte, porque Él es quien dirige el timón de nuestro navío. Él es nuestro capitán y nos llevará a puerto seguro. De manera, hermanas, que no vivamos con ansiedad porque estamos en las mejores manos, cerquita de Dios y a los pies de Cristo, para juntas con Pablo poder decir en 2 de Corintios capítulo 4 y versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. La muerte nuestra permite que la vida de Cristo sea manifiesta a través nuestro. Y cuán importante es eso para que Cristo resplandezca, para que la faz de Cristo sea conocida en nuestra vida, para que la faz de Cristo sea quien gobierne
¿verdad? Nuestra vida en nuestras relaciones horizontales con nuestros hermanos, pero también para que el mundo perdido pueda ver a Cristo a través de nosotras. Vivimos entregada a muerte para que la vida de Cristo sea manifiesta en nosotras. Entonces, nuestra vida ya no es nuestra vida, ¿verdad? Sino que es el poder de Dios obrando en nosotros, la vida de Cristo dejándose fluir para beneficio y bendición de los que están a nuestro alrededor. ¿Y qué vemos, por ejemplo, en la historia de Ruth? Bueno, si leemos desde el principio, muerte y amargura, ¿verdad? Con nuestros ojos humanos eso es lo único que pasó. Muerte. Si lo vemos desde ese punto de vista, solo muerte y amargura. Y qué pena, ¿verdad? Porque siempre eso es lo que tendemos a ver. Llámenme Mara, ¿verdad? No, amarga. Estoy amarga. Cuando lo malo viene, amarga. Eso es lo único que podemos ver porque no alcanzamos a ver lo que sigue. Pero aunque no veamos lo que sigue o los propósitos, y sabemos que a los que aman a Dios todo obra para bien, su gracia sustentadora nos va a sostener, ¿verdad? Esa gracia abundante, la cual Él da a todos sus hijos para sostenernos en medio de las dificultades, del dolor, de la aflicción, de la prueba, aún en medio de las bendiciones que a veces buscan desviarnos y robar nuestra atención de nuestro servicio fiel a Dios. Entonces, ¿qué había allí? Bueno, muerte y amargura, hambre y necesidad, amor y desafíos. Vemos allí problemas étnicos, raciales, pero también nos enseña acerca de la feminidad y masculinidad bíblica. Nos enseña acerca de la gracia y la misericordia de Dios, del propósito y la dirección de Dios en la vida de sus hijos y de su plan de redención, y nos enseña también acerca de la soberanía divina y la redención de Él a través de Cristo Jesús. Así que la constante preocupación de nuestra vida busca desenfocarnos, y en muchos casos nos ha desenfocado de Dios, del objetivo de nuestra vida y del propósito de nuestra vida aquí en Cristo Jesús. Sin embargo, fíjense lo que Ruth le dice. Vamos a ir al libro de Ruth, rapidito. Lo que Ruth, capítulo 1, 15 al 17 dice. Respondió Ruth, en medio de toda esta tragedia, cuando lo más fácil y mejor era, a nuestros ojos humanos, era irse a su familia. Ya estoy sin marido, estoy viuda, ¿qué voy a hacer con esta vieja? Es el pensamiento común, ¿no? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. A pesar del cuadro tan sombrío que había, cuando lo más fácil era devolverse, o cuando se murió Jesucristo, no se fueron otra vez a la pesca, ¿verdad? Los mismos discípulos del Señor, ¿verdad? No, vámonos a pescar otra vez a nuestra vida antigua. No, ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. O es que vean, que este intensivo de 3 años no le ha servido. Y Ruth le dice, no, espérate, no, yo no he venido aquí para volver atrás. Yo he conocido al Dios que tú sirves. Y aunque tú estés amargada ahora, no, yo he visto el poder de ese Dios. Oiga, en medio de la tragedia. Eso no sale de ella, esa es la gracia de Dios obrando en ella, obrando en su vida, ¿verdad? Que a veces hay cosas que uno dice o hace y dice, ¿qué? Yo dije eso fue el Señor, ¿verdad? Y vemos que Ruth le responde así, palabras llenas de peso, de convicción, destilan convicción, disposición, compromiso, resolución y determinación. Oh, que el Señor nos ayude a ser mujeres así, de convicción firme, de resolución, ¿verdad? De determinación para las cosas de Dios, para el bien de Dios, ¿verdad? Dentro de su obra, dentro de su pueblo. En la declaración de Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios, es su confesión, es la confesión de ella. Es la confesión de que ella estaba confiando y había puesto su vida en manos del mismo Dios
que Noemí conocía, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Es un Dios con D mayúscula dentro del pasaje. Y tu Dios con D mayúscula, versículo 16, mi Dios con D mayúscula. Así que denota una fe firme en ese Dios que Noemí conocía, ¿verdad? Una mujer de una etnicidad pagana, ahora sirviendo al Dios verdadero y resuelto a seguirle aún en medio de toda la aflicción que ella estaba viendo. Oh, pero ella hizo lo mejor. Lo que tenemos que hacer tú y yo, agarrarse de la gracia sustentadora de ese Dios que la sostuvo en medio de su pérdida, en medio del hambre, y que ahora también le iba a sostener con una suegra amargada en una tierra lejana, apartada de los suyos, lejos de su parentela. El cuadro no pintaba bonito. Ah, pero ella miraba, ella estaba como Moisés, cual viendo al invisible. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando como dicen en Dominicana, cuando la piña se pone agria, no es para echar para atrás, no, es para entonces amarrarnos el cinto y decir, Señor, no sé, pero me agarro de ti. Oh, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿Cómo es que cuando la cosa se pone difícil, nos vamos a apartar de Dios, nos vamos a desanimar? Es cuando más resueltamente tenemos que abrazarnos de Él, porque Él es fiel y verdadero. Él no falla. Y su gracia nos sustenta. Él es el Dios de toda gracia, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Él no falla a su palabra. Así que la historia de Ruth es importante porque transcurre en un tiempo como lo que estamos viviendo, en medio de una sociedad que estaba corrompida. Gobernaban los jueces, un periodo de 400 años, en donde dice Jueces, capítulo 21-25, que cada uno hacía según lo que le parecía bien a sus ojos. Esa era la moral de ese día, como se vive hoy. Si se siente bien, está bien, hazlo. Es lo que te haga feliz. No me digas. Ya hoy día no hay absolutos, todo es relativo, ¿verdad? Amor es amor, dicen. No importa con qué, si con otra del mismo sexo, o si con un animal, o si con una cosa. Amor es amor, dice la gente, ¿no? No, mis hermanas. Eso eran los días de Ruth. Y esta mujer de esta convicción firme, oh, mi hermana, en estos días difíciles, el pueblo de Dios y el mundo perdido necesita mujeres de convicción firme, de fe firme, que se abracen de su Dios, del Dios verdadero, ¿verdad? Había un libertinaje increíble como el que existe en nuestros días. Eran tiempos desfavorables para la fe cristiana, pero ella se abrazó de su Dios. Sí, nuestros días son desfavorables y la iglesia misma se ha ganado mucho oprobio. Pero mi hermana, tenemos que seguir aferradas de nuestro Dios. Ruth se aferró al Dios de Noemí, al Dios verdadero. Fue incluida en la fe y el linaje de Jesucristo por medio de su segundo matrimonio, porque ella enviudó. Pero el Señor la unió en matrimonio con Boaz y la honró dándole descendencia y la incluyó dentro de sus planes mayores a los que ella tenía con su anterior esposo, ¿verdad? El matrimonio con Boaz es interracial, porque ella era pagana y él parte del pueblo de Israel. Pero a través de ese matrimonio Dios la incluye, ¿verdad? Y dice en Mateo capítulo 1, el Evangelio según Mateo, capítulo 1, versículos 5 y 6. Salmón engendró a Rahab. Perdón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, de la ramera. Boaz engendró de Ruth, otra pagana, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró ¿a quién? Al rey David, tipo de Cristo. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. O sea, y todo esto termina que de ahí viene el linaje, ellos están incluidos en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. De esa línea viene el Señor Jesucristo, como también lo dice allá mismo en Ruth, ¿verdad?
Entonces vemos a Rahab incluida por la fe dentro del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos también a esta mujer, ¿verdad? A esta moabita, a Ruth, incluida también, ¿verdad? Dentro del linaje de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto nos demuestra, mis hermanas, que no importa nuestra procedencia, nuestra condición social o estado civil, nuestro estado anímico o aún en medio de las peores circunstancias que nosotros nos podamos encontrar, Dios siempre está obrando favorablemente a favor de su pueblo. Es importante notar que Dios no ocupa primera plana aquí. Él está trabajando tras bastidores. No hay ningún profeta hablando ni trayendo mensaje. Y muchas veces nosotros no vemos a Dios obrando. Dios, ¿dónde estás? No te veo, no encuentro palabra. Pero Dios nunca deja de obrar. Y utiliza todas las circunstancias para la bendición de su pueblo. En medio de las circunstancias ordinarias de nuestra vida, Dios está obrando como obró a través de las circunstancias ordinarias de la vida de Ruth. Y lo está haciendo a través de tu vida y de la mía, ¿verdad? En su gracia y providencia soberana, Dios le proveyó a Noemí nuevos ojos. La llevó, ella que solo veía desastre, mortandad y obtuvo sentimientos de amargura. Ahora Dios la lleva a confiar en sus propósitos divinos y a tener una descendencia mayor, porque ahora el hijo de Noemí, le decían que el hijo de Ruth era de Noemí. Si conocen la historia, ¿verdad? Noemí ha concebido en su vejez. En su gracia y providencia soberana, Dios le proveyó a Ruth de una fe, de un Dios y Padre celestial en quien ella podía depender, que ella no tenía. Porque si algo tenían los pueblos, el pueblo de Moab eran idólatras, ¿verdad? Le proveyó de un parentesco familiar, de marido, de hijo, de descendencia. Hoy de un redentor para su alma. Como Dios del desastre obra bendiciones. Y asimismo de los altibajos particulares de su vida que sirvieron para Dios cumplir sus propósitos en la vida de Ruth. Dios está trabajando a través de los altibajos de su iglesia, que desde los inicios ha estado bajo persecución, bajo tribulación, pero es cuando más ha resplandecido y avanzado el plan de Dios. Cuando la iglesia no se ha acomodado, cuando se ha esparcido el evangelio, porque Dios obra maravillosamente a través del sufrimiento y avanza su obra a través de su pueblo, aún en las peores y a veces necesariamente a través de las peores circunstancias. Y nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él nos sustenta a través de las tribulaciones, de las dificultades, porque Él está obrando y llevando a cabo su plan redentor. Lo que nosotros vemos debajo de la línea de la historia, de las particularidades de nuestra vida, es un plan muy bien trazado que está conectado. A mí me hace pensar en un tapiz. ¿Han visto de un lado del tapiz? Qué hermoso se ve. Y cuando ven del otro lado, ven, hilos por aquí de diferente color, una cosa fea que no se entiende, ¿verdad? ¿Han visto alguna vez un tapiz así cuando unen diferentes o una alfombra por la parte de atrás? ¿Verdad? Todos esos hilos entrecruzados que a nadie se le ocurriría ponerla de ese lado. Pero cuando usted la ve del otro lado, dice, wow, pero qué hermoso. ¿Cómo es que de ese rebú en dominicano, de ese lío de colores y de hilos para allá y para acá, cómo es que de este lado puede haber algo tan maravilloso, tan hermoso, tan terminado? Así está pasando con tu vida y la mía. Tras bastidores en nuestra vida, lo que nosotros vemos, escasez, dificultades, problemas, no tiene sentido. Pero Dios está obrando algo maravilloso. Algo maravilloso que, porque no se está escribiendo otra Biblia, lo descubriremos y lo veremos cuando estemos allá en nuestro hogar celestial. ¿Qué nos toca hacer mientras tanto? Bueno, nos toca hacer como hizo Ruth.
seguir con la mirada y su corazón y confianza puesto en el Dios de Noemí, el Dios verdadero, el Dios con D mayúscula. Tenemos que seguir haciendo como Moisés, que dice Hebreo 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y como Jesucristo, que menospreció el oprobio y sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él. Oh, mis hermanas, hay un gozo eterno puesto delante de nosotras. La victoria ya está asegurada. Sí, pasaremos tribulación y angustia, pero nada de eso nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y qué privilegio tenemos tú y yo de ser sostenidas por la mano de Dios y formar partes de las filas del Evangelio por amor y por sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, mis hermanas. Amén, amén. Gracias, Violeta. Sin despedir.